GF Norona Oficial, Fernández Norona en Facebook, GF Norona Oficial en YouTube. Ya estoy en el aeropuerto en San Luis Potosí, Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, un gran jurista. Ponciano Arriaga fue presidente del Congreso Constituyente Liberal de 1856 al triunfo de la guerra, al triunfo de la Revolución de Ayutla, luego se vendría la Guerra Reforma, al triunfo de la Revolución de Ayutla, que encabezó Juan Álvarez, el gran Juan Álvarez guerrerense, y además de presidir, que estaba integrado por gente notabilísima, estaba Benito Juárez, era diputado, si mal no recuerdo, en ese Congreso Constituyente, Benito Juárez García, el nigromante Ignacio Ramírez, era una constelación. Zarco, Francisco Zarco tiene un libro sobre la crónica de ese constituyente 1856-57, yo tengo la primera edición del siglo XIX de ese libro. Él es un jurista excepcional, hizo una Defensoría del Pueblo, que es el precedente de la Comisión de Derechos Humanos, y él hizo un voto particular, no le hicieron caso, de hacer un reparto agrario, que se estableciera en la Constitución esa necesidad, porque estaba la tierra entregada desde la colonia en pocas manos. Y él alertó, fue uno de los motores de la Revolución Mexicana, fue el que no se hubiese hecho ese reparto agrario. Los liberales no llegaron tan lejos, la Constitución es una Constitución de avanzada, es de hecho la Constitución que rige el país. En 1917, el llamado Congreso Constituyente en realidad pensaba hacer reformas menores a la Constitución de 1857. Hay una edición muy bonita que dio Venustiano Carranza de la Constitución de 56-57 a esa constituyente. Yo por ahí tengo una versión facsimilar, si mal no recuerdo, o quizás la que dio, no lo sé. Y él hizo ese voto particular que es importantísimo, una reflexión sobre la necesidad de hacer el reparto agrario. Es un potosino muy reconocido, muchas instituciones, la Facultad de Derecho, el aeropuerto, muchas plazas públicas llevan su nombre. Ponciano Arriaga, su sobrino fue nada menos que el impulsor, ayer me dijeron el nombre, se me olvida, Camilo Arriaga. Camilo Arriaga fue el impulsor en 1901 de la reunión de clubes liberales de todo el país, donde Ricardo Flores Magón llegó. Era una reunión que sobre todo iba contra la Iglesia Católica, contra el clero. Se estaban violando las leyes de reforma, el Estado laico. Porfirio Díaz había venido dándoles cada vez más regreso al poder a los jerarcas de la Iglesia Católica, se entrometían en asuntos públicos, y los clubes liberales se fueron durísimo contra unas declaraciones que había hecho, creo que un cardenal o el arzobispo primado de México. Eso no es importante, bueno, se fue lo que motivó. Y Ricardo Flores Magón llegó directo a decir que Porfirio Díaz era un asesino y un ladrón, y se quedó paralizada la asamblea, y lo repitió 3 o 4 veces frente al escándalo inicial, terminando con aclamación del Congreso Liberal. Todos sus integrantes fueron perseguidos por Porfirio Díaz, que no aguantaba nada. Y es el inicio del resurgimiento del Partido Liberal que acabó encabezando Ricardo Flores Magón. Lamentablemente, en el exilio, en Estados Unidos, en algún momento el camino tuvo diferencias. Camilo Arriaga, un hombre excepcional, olvidado de la historia de México, que toda su fortuna personal, él era un hombre adinerado, toda su fortuna personal la invirtió en la causa, en la lucha por la liberación de la patria. José Murillo, muchas gracias por tu futuro presidente de México. Eso, y quedó olvidado por la historia. Es una injusticia. Dante Salazar también ya muy cotidianamente está haciendo cooperación, muy generoso. Dante, muchas gracias. Hoy no va a ser la hora, porque a las 7, entiendo, es el vuelo. Ya estamos aquí a un lado de estamos en la sala de abordaje, en el salón VIP.
para que ardan mis malquerientes, pero aquí estoy tomando un cafecito, me atiende a toda madre la responsable de aquí del módulo, nos dio agüita, miren, estamos tranquilos, transmitiendo. Fíjense que le ofrezco una disculpa, yo no tendría por qué darla, la verdad, porque yo tenía planeado un recorrido por varios lugares de San Luis en Mezquitic, hoy sábado, y mañana Santa María del Río y Villa de Reyes. Villa de Reyes está muy comprometido porque era a las 4 y a las 6 tenía yo que estar aquí en el aeropuerto, estaba muy comprometido, pero quien organizó, compañero Octavio García Rivas, dice que delegó en otros compañeros y fue un desastre. La reunión de hoy en la mañana en el sindicato del sector salud, muy bonito auditorio, salió decorosa, digamos, pero se veía que habían difundido mal. Bueno, estas otras peor, ¿no? Entonces se suspendió, yo decidí, mañana era mi regreso a esta hora, decidí adelantar mi retorno. La Volvo es un desastre en el servicio, quedaron de entregar hoy la camioneta y no entregaron nada. Ya tuve que rentar un vehículo para irme a Pueblo Quieto, llegando hoy al aeropuerto del DF, y qué bueno, por un lado, que sucedió lo que pasó, porque voy a tener una semana muy intensa. El lunes tengo sesión de instalación de la Comisión de Gobernación, que encabeza Lito Moreno del PRI. El lunes mismo a la 1 de la tarde, la Junta de Coordinación Política. El martes hay sesión de la Cámara, el miércoles hay sesión de Junta Directiva que debo estar y del Pleno de la Comisión de Energía que vieron, apenas se instaló y ya inició el debate. El jueves hay nuevamente sesión, el viernes todo parece ser comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía para la ruta de la reforma constitucional en materia de electricidad. Pero yo ya me había comprometido desde mucho tiempo antes de ir a Zacatecas. Emilio Alberto Soltero, muchas gracias, muy gentil. Noroña 2430, Santiago Nieto 3036, muy bien Emilio Alberto, muchas gracias, muy generosa además, muy muy generosa tu cooperación y gracias por el apoyo rumbo al 24. Entonces voy a estar en la Universidad de Zacatecas, mucho tiempo pendiente esa visita, no la debo cancelar. Entonces no estaré a ver si puedo de manera telemática, como hice este viernes acá en San Luis, atender algo, y si no, ni modo. De tomos, el miércoles ya estará el calendario, la ruta de reuniones, por lo menos de la Comisión de Energía, para yo quitar compromisos que haya establecido, porque debo estar prioritariamente en todas las sesiones que van a ser muy intensas de discusión de la reforma en materia eléctrica. Entonces, esta es la razón, yo no suspendí los encuentros en estos 3 poblados de San Luis Potosí. Yo aquí estaba, de hecho el hotel lo tengo pagado hasta, bueno, yo no, los compañeros Cuautli Vadillo fue muy generoso, lo tiene pagado hasta mañana. Va llegando el vuelo, yo creo que vamos a salir a tiempo. Pues vamos entrando en materia, porque no sea que nos gane el tiempo. Fíjense que ahorita nos traía Jesús, ¿qué se apellida? ¿Toledo? Jesús venía con Octavio García, nos trajeron al aeropuerto y el hombre dice, oye, muy bien que haces el ejercicio de comparativo, porque la gente no tiene una idea de lo que son 400,000 millones de pesos y ninguna cifra en miles de millones de pesos. Él me da un dato de oro para que vean el tamaño del saqueo. Es muy importante aclarar que los 400,000 millones de pesos que está llevándose las empresas extranjeras de energía eléctrica no son sus utilidades, no son sus ganancias legítimas, es un atraco, es un robo, es el saqueo al pueblo de México mediante Comisión Federal de Electricidad, que es quien les paga, o quien les ahorra los servicios que ellos deberían dar y que acaba dando Comisión Federal de Electricidad de manera gratuita, porque está forzado por la reforma criminal, ilegal, producto de la corrupción
que impulsó Peña Nieto y que votó el PRI y el PAN. Hay que recordar, esa reforma, ayer lo decía una compañera con razón en el auditorio del SUTERN de San Luis Potosí, que está Morena en pláticas para adquirirlo, que cuando se hace una ley con corrupción, con presión, con métodos ilegales, pues esa ley no vale. Ella tiene razón, pero sin embargo eso hay que litigarlo en los tribunales y los tribunales pertenecen al viejo régimen. Entonces ni perder el tiempo, que quizás habría que explorar esa posibilidad. El tema es que los 400,000 millones de pesos no son ganancias, no son utilidades, es un atraco. Les he dicho, y voy aquí a repetirles porque Aura sacó varios datos, les he dicho que significaría darle a 111 millones de mexicanas 3,600 pesos, que en 6 años podríamos darles los 6 bimestres de 3,600 pesos a 111 millones de mexicanos. Pero el dato que Jesús me compartió hoy es demoledor. Me parece que es muy clarificador frente a la necesidad enorme de vivienda que tiene el país. Muchas gracias a Daniel Herrera. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, así es. Sí, pero es en esencia. Si tú construyeras diariamente 1,100 viviendas de 1 millón de pesos, en un año, podrías en un año, 365 días, hacer 1,100 viviendas de 1 millón de pesos y serían los 400,000 millones de pesos, más o menos. Lo voy a repetir. Los 400,000 millones de pesos alcanzarían para construir 1,100 viviendas diarias de 1 millón de pesos durante los 365 días del año. Dicho de otra manera, los 400,000 millones de pesos al año alcanzan para 400,000, casi medio millón de viviendas, 100,000 menos, de 1 millón de pesos. Podríamos darle al pueblo de México, con lo que están saqueando a Comisión Federal de Electricidad, 400,000 viviendas de 1 millón de pesos al año. Lo que quiere decir que estaríamos construyendo una pequeña ciudad, una ciudad de... Muchas de las ciudades de Europa son de ese tamaño. 400,000 viviendas. 1,100 diarias es el tamaño de una colonia. La unidad del Seguro Social de Tequesquinahua tenía 1,400 viviendas. Entonces, es una locura. El saqueo es monstruoso. Christopher Torices, muchas gracias por tu cooperación. El saqueo es monstruoso. Es dinero del pueblo que se están llevando esas empresas extranjeras con el pretexto de que generan energía limpia cuando no están cumpliendo la función que deben cumplir. Tienen ya el 62% del mercado nacional. Y les voy a dar además los datos de las utilidades que están teniendo por el control del 62% del mercado nacional, y tienen el 62% no por eficiencia, sino porque van en los hombros de Comisión Federal de Electricidad y en los hombros del pueblo de México. Insisto que esas empresas no pagan el uso de la red de transmisión. Reitero que esas empresas no pagan el respaldo que deberían tener cuando no producen energía que deben entregar, porque están comprometidos, porque no hay sol o no hay viento. Reitero que esas empresas aparecen con figura de autogeneración que solo era para cementeras, acereras y mineras, generadores independientes de autogeneración, que están haciendo contratos tramposos porque grandes empresas como Walmart o como Bimbo, por un peso, una acción de 1 peso o de 5 pesos, o si mucho de $1, se dicen socios, y de esa manera ya no le pagan a Comisión Federal de Electricidad la energía eléctrica que de todos modos Comisión Federal de Electricidad les da, porque las privadas tienen que entregársela a Comisión Federal de Electricidad.
Algo que me había faltado comentar o que no había comentado también adicionalmente, reiteradamente, yo creo que lo comenté el primer día, es que entregan el 50, el 60 o el 70% de su producción y cobran el 100%. Esto es como en las gasolineras que no venden litros de a litro, esto es igual, pero entregan esa cantidad y les pagan el 100. Aunque su tarifa sea la más baja, cobran la tarifa más alta. A nosotros no nos da ningún beneficio, Daniel Herrera, muchísimas gracias, les devuelvo energía eléctrica en exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán entregar al extranjero. Son traidores a la patria, eso dice en esencia Adolfo López Mateos en 1960, en un día de septiembre, el 30, si mal no recuerdo, de septiembre de 1930, cuando nacionalizó la industria eléctrica mexicana. Hoy me preguntaba un compañero en el auditorio del sector salud, sí, porque no tenemos los 2/3, puede que la reforma no pase, puede que el PRI no apoye, o que apoye en la Cámara de Diputados y no apoye en el Senado, eso puede suceder, y la reforma puede quedar sin aprobarse. Si eso sucediera, el camino que yo veía era el de convocar un Congreso Constituyente hasta 2024. Este joven me decía, pues podría, como López Mateos, el compañero presidente López Obrador, nacionalizar la industria eléctrica mexicana. No es la intención, porque la reforma constitucional reconoce la inversión privada, extranjera y nacional que hay en materia eléctrica y no tiene ningún interés de afectarlos, ningún. Respeta absolutamente todas las inversiones y contratos realizados. Lo que no tolera es la trampa y el robo. Muchas gracias a Clones 09 por su cooperación. Eso es lo que no se tolera. Miren, insisto que no son las utilidades, es el tamaño del robo que estas empresas están haciendo. Alcanza para 7,400 casas de 54 millones, 7,400 casas blancas, 400,000 millones de casas de 1 millón, 1,100 casas al día de 1 millón, durante todo el año. Para 166 aviones presidenciales de 2,400 millones de pesos. 166 de ese escándalo a la corrupción que es el avión presidencial. Para 1,304 millones a ver, estas dos, no entiendo, 2,400 millones, 166 aviones presidenciales, ¿esto qué? Las estelas de luz cuestan cuestan, 1,300 y serían... perfecto. Es que costó 1,304 millones, la estela de luz es un atraco también. 306 estelas de luz que no sirven para ni madre, ¿no? Alcanzaría para 117 hospitales de 3,400 millones de pesos. 117 hospitales al año. Todo esto es al año. O sea, 7,400 casas blancas al año, 166 aviones presidenciales al año, 117 hospitales de 3,400 millones de pesos. Escuelas, pues le pueden poner el monto de la escuela del tamaño que quieren y verían para cuánto se alcanzarían. Es 2 veces el presupuesto de la Ciudad de México, 8 veces el presupuesto de San Luis Potosí, 8.5 veces el presupuesto de la UNAM. Es un escándalo. Por donde lo vean, es un escándalo. Es un atraco mayúsculo. Ese solo hecho que estoy denunciando sería razón suficiente para apoyar la reforma constitucional. Les anunciamos que el avión está siendo sanitizado de acuerdo a los protocolos de salud y higiene. Está siendo satanizado. Al concluir el proceso iniciaremos nuestro abordaje. Les recordamos que contamos con gel antibacterial disponible en el mostrador y que el uso de cubrebocas es obligatorio en toda su experiencia de viaje. En caso de no contar con uno, le pedimos acercarse al mostrador. Favor de permanecer sentados hasta el nuevo aviso. Sentado. Le pedimos tener Sentado estoy. oficial y pase a abordar. Está satanizado el avión. Lo están satanizando para que todos los espíritus diabólicos Muchas gracias por volar con Aeroméxico. salgan despavoridos del avión. Entonces, no es al revés, ¿verdad? Todos los espíritus sacrosantos salgan corriendo porque está siendo satanizado. Es al revés. Entonces les decía, por cierto, este libro que estoy leyendo es sobre fenómenos paranormales. No es una
chafada, o sea, es un libro singular, interesante, La calle de los maleficios. Entonces, es un escándalo el atraco que están haciendo al país y es absolutamente justificado porque lo único que se busca es mantener el 56% del mercado nacional para Comisión Federal de Electricidad, que tenía el 100%. Le están dando un mercado de trillones de dólares a las empresas privadas extranjeras, porque además, como aquí se ha planteado, el futuro es la electricidad. La electricidad moverá a la humanidad y por lo tanto está llamada a ser Comisión Federal de Electricidad la empresa más poderosa del país. ¿Por qué vamos a entregar eso que nosotros lo sabemos hacer bien? Energías limpias, Laguna Verde. Hoy me hablaba un ex alumno de la UAM, especialista en el tema, y me planteaba las preocupaciones que hay sobre la energía nuclear. Y yo le decía, Francia produce el 80% de su electricidad con energía nuclear. Hay un problema con el manejo de los desechos. Ricardo Torres, patriota, nuestro próximo presidente, y muchas gracias, y gracias por tu cooperación. Pero nosotros hemos hecho un manejo adecuado y además no se prevé, no está propuesto que el crecimiento del desarrollo eléctrico del país esté apostando a la energía nuclear. He anunciado que el miércoles se aprobó la creación del parque fotovoltaico, esto es de energía solar, más grande de América Latina, que estará en Puerto Peñasco. Muchas gracias a Clones 09, que hace una nueva cooperación. Un jefecito, como les llama, Kaplan. No sé a qué Kaplan te refieras. Hay un Kaplan que es el que escribió Combatimos la tiranía, en una larga entrevista o pláticas con Enrique Flores Magón, el más pequeño de los hermanos Flores Magón, pero no sé a qué Kaplan te refieres. Entonces les decía yo, se van a renovar una docena de hidroeléctricas, que es energía limpia también, que están funcionando bien, pero se van a renovar los equipos y se sigue trabajando. Hoy Comisión Federal de Electricidad, si mal no recuerdo, produce con energías limpias el 42%. Reitero que Alemania produce el 8% de su energía con carbón. Para los que están queriendo matar de hambre a los mineros de carbón de Coahuila, del norte de Coahuila, el carbón sigue siendo un generador de combustible para producir, entre otras cosas, energía eléctrica. Sí hay una preocupación por el medio ambiente de nuestro gobierno, no de los anteriores, nunca. Pues el desastre de medio ambiente que hay. Aquí le entregaron a las mineras extranjeras y se cargaron el Cerro de San Luis, que era el símbolo del Estado. Ya en el escudo del Estado ya no existe ese cerro de explotación de oro. Han hecho destrozo y medio. Antes no se han cargado la Huasteca. Es terrible. El lago de Chapala es un desastre. El río Lerma ha contaminado todo el camino por las industrias. En Sonora, el Grupo México, el río Sonora lo contaminó de manera brutal. O sea, son los miserables, hombre, y ahora resulta que están preocupados. Americanix, muchas gracias por tu cooperación. Sé que usted es un gran patriota, ama nuestro país, sé que no necesita dinero, pues se le dará un gran oso. Sé que se le dará un gran oso. Gran abrazo desde San José, California. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que yo agradezco mucho porque además son diversas formas de cariñito, las cooperaciones, quien aún sabiendo que soy ateo me manda bendiciones, quien me alienta, quien simpatiza, quien pide una fotografía. O sea, la verdad es que es muy motivante. José Ramón Alonso, muchas gracias. Saludos desde Cholula, la bella Cholula. A mí me gusta quedarme ahí en la Quinta Luna, un hotel muy bonito que fue la casa del rector, de uno de los rectores de la UTLA, y tiene una biblioteca hermosísima para uso de los que ahí se hospedan. Me gusta mucho ese hotel. No tiene alberca, nada, tiene un jardincito muy bonito, una fuente. La habitación, mejor en esa me quedo siempre, en la más bonita, la más cara. Es un hotel muy bonito. Razonable, se puede uno dar el gusto de ir ahí, digo, no es barato, pero se puede uno dar el gusto y se come muy bien, se los recomiendo.
¿Qué comimos ahí? Un pan, un pastel, algo comimos riquísimo. Y hacen en Reyes una panadería popular, ya desapareció una de las dos, la familia se había dividido, una de las dos ya valió bolillo. Hacen unas roscas de Reyes enormes de pueblo, son una maravilla, rellenas de crema pastelera, pero la de chocolate, no seas mamón, la de chocolate es un orgasmo, es la neta. Ricardo Torres, patriota, nuestro próximo presidente, gracias por tu cooperación. Ya Americanes se había dicho. Y Benjamino, no lo había visto, vamos con todo contra los vendepatrias, como siempre, muy generoso Benjamino. Y Josué Rojas, muchísimas gracias, hoy están muy generosos, de verdad, muy gentiles. Pues aquí estamos a punto de abordar el vuelo de San Luis Potosí a la capital del país, después de una gira muy exitosa ayer y que no organizaron. Me dicen aquí, si tienes un amigo gobernador y un amigo operador político aquí, Héctor Serrano, sufres porque quieres, pues tienen razón, voy a regresar, yo creo que en diciembre. El perro de mercado Rodeva, quién sabe cuál sea ese perro de mercado, hablando de libros paranormales, ha leído a Jacobo Grinberg, ¿no? Un profesor de la UNAM que se adentró en la medicina chamánica, mira, y desapareció. ¿Qué tal? No, fíjate que no había leído. Este es un libro más o menos de ese tipo, porque está ligada la medicina tradicional con la magia, ¿no? Con la brujería que le dicen también, y con ciertos ritos y formas, ¿no? Pues ancestrales. Nuestro país es muy sincrético, esto es que fusiona la religión católica con prácticas que no tienen que ver nada con la religión católica, sino con los pueblos originarios y con raíces culturales mucho más poderosas. Les he comentado, mi madre era muy sincrética, ella hacía limpias, leía cartas y la chingada, hacía cosas medio gitanas, diría yo, o gitanas y media, muy acertada, y retomó una serie de ritos y formas pues que están ahí en nuestra cultura popular y que tienen que ver pues con diversas raíces culturales. Pero no conocía de este profesor y no conozco nada de su... No es un tema, por cierto, en el que yo me adentre. Esta es literatura pura y dura, es un escritor francés. Muchas gracias, Gerardo Castañeda, muy generosa tu cooperación. Dice aquí que es un libro inclasificable, La calle de los maleficios. Y este escritor nació en 1915 y murió en 1974 en París. Ama París, la conoce, pero muy bien, te cuenta de calles, de historias, de leyendas. Es un libro interesante. Fue combatiente, dibujante, periodista, se nota, poeta, historiador aficionado, y fue junto con Dosmoniu, quien se pronuncia, Quieneo y Girard, uno de los parisinos legendarios de su época. Claro, conocía muy bien, y los bajos fondos, por supuesto que los conocía. Su escasa obra literaria se compone de 2 libros de poemas y de las novelas Gané la guerra o algo así, y El inclasificable Calle de los maleficios. Buscaré el otro, porque ese es un buen escritor. Y además le encantó. Ya nos vamos. A Emma le encantó el de Mendigos y Orgullosos de Cosery. Dice, extraordinario, absolutamente brillante, sin duda el mejor libro que haya leído en el año. Te agradezco el hallazgo. Le pareció mejor que los de Raval, que a mí me parece una joya. Y el de Naufragio, el corazón, que es excepcional, es muy bueno. Y ella me dice, es que este hombre es revolucionario, además tiene ella razón. Gallo Prieto y Feo afirma, Chiapas aparece como mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo, sí. Consecuentes se enferman de diabetes, sí. Bueno, del COI, no, fíjense que Chiapas tiene meses, creo que todo el año en semáforo verde. ¿Cómo serán las concesiones de agua a la Coca-Cola? La Coca-Cola no paga agua, las refresqueras no pagan agua, las lecheras no pagan agua, las cerveceras no pagan agua. Está cabrón. Mire, me dice Emma de Albert Cosery, muchísimo, el que le gustó.
le puse, nunca pensé que te fuera a gustar tanto, muchísimo. No solo es un escritor brillante, es absolutamente revolucionario. Cuestiona la estructura social, cierto, y las mentiras cotidianas que se perciben como verdades en las vidas ordinarias, normales de los seres humanos. Ya platicaremos, me encantó, le gustó muchísimo. Es un libro, Pepitas de Calabaza tiene muy buenas ediciones, muy buenas ediciones. Usted es el número 1, Arturo Moreno, muchas gracias. Doña, cuídese de las lenguas viperinas. Sí, hombre, y tengo que sacarle la vuelta, no caer en las provocaciones, van a ir en aumento. Yo creo que voy muy bien, Noroña, mi gallo, para 2024. Me gustaría hubiera ido a Mezquitic. Sí, hombre, pues hoy iba a estar ahí, pero Octavio pues, no organizó, no difundió. Probar el super queso de la Laguna, mira, debe probarlo, le encantará. Hola, diputado, dice María de Jesús. Disculpe por pedirle el consejo, pero ¿qué hago para apaciguar los nervios de mi madre que tiene miedo por los peligros que me hacen correr mis ideales? Bueno, pues no hay nada que hacer. Ella se podrá preocupar lo que quiera y se entiende que se preocupe porque es tu madre, pero es tu vida. Pues mi mamá también de repente me quería hacer chantaje sentimental y yo le decía, no, mamá, no te puede doler más el cuero mío a ti que a mí, por más que me hayas parido. No. Ahí sí. No, mi mamá era canela fina, se pasaba luego de chantajista. Y yo la mandaba por un tubo, porque pues, uno no... Si empiezas de blandengue, ay, es que mi mamá... No es tu caso. Pero si empiezas de blandengue, ay, es que mamá, es que mi mujer, es que mis hijos, es que la chingada, entonces ya no haces nada. Bueno, les quiero decir que el que me habló hoy, académico de la UNAM, para decirme sobre cosas de electricidad, cuando le dije hace un video, se le arrugó el cutis porque no lo fueran a regañar. No, está cabrón. Raúl Benítez, muchas gracias por tu cooperación. Señor Noroña, para mí es un orgullo de mexicano, veo todos sus videos y le daré todo mi apoyo con Y, apoyo para continuar la 4T, presidente 2024-2030. Muchas gracias. Ni un peso más al Fobaproa, se le ha dado un billón de pesos. Un millón de millones de pesos, se les debe 800,000 y empezó en 532,000 millones. Es un atraco. Ya van a empezar a abordar. Me despido de ustedes con las efemérides, porque si no me quedo. Un día como hoy, fue asesinado el gigante Che Guevara en Bolivia. Cuando entra el asesino, está temblando y él le dice, apunte bien que va a matar un hombre. Y el otro está tan cagado que lo deja malherido. Hasta la segunda ráfaga lo mata. Ese libro lo empecé a leer sobre el Che con esa escena y luego ya no seguí. Por cierto, en la Quinta Luna lo vi, ese libro sobre el Che. Y empecé a leer eso y luego lo conseguí y luego ya no seguí. Muere Fray Melchor de Talamantes, considerado precursor ideológico de la independencia de México en 1809. Fíjense con Francisco Primo de Rivera. Precursor también. 1830 nace Ignacio Vallarta, jurista y político jalisciense. 1940 nace John Lennon. ¿Los pasaron para acá? Muy bien. Acá los vemos, mejor todavía. Nace John Lennon, el gran John Lennon, cantante y compositor de los Beatles, un día como hoy, en 1940, y un día como hoy de 1967. ¿Cuántos años tendría John Lennon? 181 tendría si no lo hubieran asesinado en Nueva York. Y un día como hoy es asesinado Ernesto Che Guevara, revolucionario gigante. Vuelvo a recordarles a los cretinos que van a ensuciar su estatua y la de Fidel en el parquecito que hay ahí atrás del Museo San Carlos. Dice Alberto Posse, un ser humano debería ser medido por lo que intentó y no porque realizó, y el Che Guevara intentó la liberación revolucionaria de toda la patria grande. Empezó en Cuba y seguía en Bolivia para llegar a Argentina. Grande el Che. Me pongo de pie. Grande el Che Guevara. Ardan derechosos que todavía hoy les da rabia su existencia. Nos vemos porque me deja el avión, hay bien poquitos, no me voy a dejar. Ya después les doy los números. Hasta luego. Hasta luego, ni les digo.